Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de nuestro podcast ¿De qué hablamos? Yo soy Valeria Velasco. Mi nombre es Nayeli Andrade. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el cual es el doctor Jorge Acosta Cisneros, quien es abogado político y un experto en Derecho Constitucional. Bienvenido, doctor. Un gusto. Muchas gracias. Aunque no soy internacionalista, voy a tratar de opinar algo sobre el tema que me han planteado. Gracias por invitarme. Por aceptar su invitación. Bueno, el día de hoy, amigos, hablaremos de un tema de interés internacional, el cual es el conflicto entre Israel y Palestina, el que ha sido sus inicios desde el 7 de octubre del 2023 con el ataque de Hamas hacia Israel, el cual tiene varios antecedentes. Para entrar un poco en contexto, doctor, cuando hablamos de este conflicto, muchas veces escuchamos frases como Israel invadió Palestina o que los palestinos fueron desplazados. ¿Esta narrativa es correcta? Y desde un punto de vista histórico y jurídico, ¿cómo podemos contextualizar el conflicto actual a partir de la creación del Estado formal de Israel en 1948? Bueno, realmente antecedentes propiamente jurídicos, propiamente dichos, no existen. Más bien los israelitas se basan en la Torá para afirmar que esos territorios le fueron entregados por Dios y que por ello son los legítimos propietarios de dichos terrenos. Esto comenzó, estas confrontaciones jurídicas y bélicas comenzaron, me parece que en el año de 1942. Ahí comenzaron porque realmente los países hoy en contienda, Palestina e Israel, tuvieron un encontrón bastante fuerte para efectos de que Israel desaloje a los palestinos de varios sectores, inicialmente de una parte de Gaza y también aduciendo que es la capital de los israelitas, se apoderaron del sector, me parece que del sector este de Jerusalén. Entonces, como usted ve, es mucho más antiguo. Me parece que este casus belli está desde ya 72 años aproximadamente, ¿no? Claro, sí, como tenemos entendido, este caso tiene antecedentes con lo que es el Holocausto, lo que es el Éxodo, y para eso vamos a ampliar un poco más del tema. Claro, doctor, hay muchos análisis del conflicto entre Israel y Palestina con los hechos recientes como tal, pero nadie se detiene a explicar un poco más de las raíces de esta disputa, desde su experiencia. ¿Cuáles son los hitos jurídicos y políticos que marcaron el inicio de esta etapa? ¿Y cómo influye el contexto también del mandato británico en Palestina? Bueno, principalmente la necesidad de Israel de tener un territorio propio, ¿no? Porque inicialmente en la parte sur de Rusia, en un sector bastante inaccesible, ahí pensaron, así como también en Argentina, pensaron en instalarse los judíos con la ayuda de las Naciones Unidas, pero a la final terminaron quedándose donde para ellos es una herencia bíblica en lo que hoy es el sector ocupado de Palestina y singularmente en el tema de Gaza, donde en el momento se desarrolla una horrible historia de genocidio, ¿no? Como conocemos de igual manera, en 1947 la ONU propuso un plan de partición que contemplaba la creación de dos estados, uno árabe y el otro judío. Los israelíes accedieron a esto, pero los árabes no lo aceptaron. ¿Qué consecuencias tuvo esta decisión en términos legales y políticos a largo plazo? Bueno, varias consecuencias, entre otras la guerra de los países árabes que fue liquidada rápidamente por Israel, ¿no? Gracias a su preparación y organización bélica y recursos que pudieron más que los países árabes. Entonces, desde ahí me parece a mí, en lo personal, que comenzó el problema de la división inequitativa desde el punto de vista de los palestinos, ¿no? En donde aproximadamente el 77% del territorio se lo llevó Israel y el resto quedó obviamente con los palestinos, donde ahora está gobernando inclusive para desgracia de los mismos palestinos, el grupo Hamas, que no es más que una agrupación violenta, ¿no? Una agrupación cuasi guerrillera
pero en la práctica está gobernando ante la mirada complaciente, inclusive de los árabes y de los mismos israelíes que otrora pactaron con ellos, ¿no? Doctor, en 2012 Palestina fue reconocida por la Asamblea General como Estado no miembro. Desde la teoría de un derecho internacionalista, ¿qué significa este estatus y qué implicaciones prácticas tiene para su legitimidad y capacidad de acción como tal? En la práctica es casi solamente un observador, porque no es un miembro de pleno derecho, ¿no es cierto? No puede practicar por ejemplo, el derecho al veto de alguna propuesta. No lo puede hacer. Es más, tiene que someterse a la decisión de terceros países sin poder ni siquiera oponer opiniones que respalden la situación de su propio pueblo, ¿no? Entonces, realmente, como diríamos vulgarmente, es un saludo a la bandera que esté ahí en esas condiciones. A mí no me parece justo que se le dé ese tratamiento. Claro. Bueno, doctor, para un poco ir finalizando, vamos a ver de que Ecuador ha tenido una postura históricamente alineada con el derecho internacional y el multilateralismo, pero en los últimos años ha votado de forma distinta en las resoluciones de la ONU. Desde su experiencia, ¿cómo debe posicionarse un país como Ecuador frente a este conflicto y qué riesgos o responsabilidades implicaría alinearse con una u otra postura, tanto en términos diplomáticos y jurídicos? Bueno, realmente el Ecuador debería estar con la postura de la gente más débil, no debería estar con la conducta de tolerar lo que está sucediendo ahora allá en Gaza, por ejemplo. Los derechos humanos están siendo pisoteados, se impide la llegada de ayuda humanitaria, salvo el caso de esta excepcional ayuda que tuvo China hace poco, que lanzó varias toneladas sobre el territorio de Gaza, ¿no es cierto? Hoy mismo, o me parece ayer, impidieron la llegada del barco de esta chica activista Thunberg, Greta Thunberg, me parece que ella es noruega o algo así, con ayuda humanitaria. Les pidieron que se retiren hacia el mar, o caso contrario, que sean conducidos a Israel para apresar a todos los ocupantes de la nave. Entonces eso es una agresión a los derechos humanos que ha llegado al punto del genocidio, porque hay cientos de miles de niños, de personas, niños, mujeres y ancianos que están siendo liquidados prácticamente, ¿no? Pese a que Israel ya sufrió una agresión de esa naturaleza de parte de los nazis, pues ellos están haciendo cosas peores que las que sufrieron. Y el Ecuador debería estar, repito, con la postura de ser solidario con la gente débil que está siendo hoy agredida. Y nada más, porque el resto, hacerse incondicionalmente a Israel o a Estados Unidos, que inclusive no es miembro ni siquiera no es suscriptora ni siquiera de la adhesión a la Corte Penal Internacional, es hacerse contra los opresores, ¿no? Claro. Sí, claro, y bueno, como usted hablaba de esto de las ayudas humanitarias, de lo que se conoce desde que empezó junio, y tengamos en cuenta de que vamos solo 4 días, ya han habido 58 muertes a causa de la nueva fundación de las ayudas humanitarias que puso Israel, ¿no? Y que ha sido algo muy preocupante alrededor de todo el mundo, en lo que ha habido estos ataques a 1 kilómetro y sobre todo que el día de ayer se cerró estas ayudas humanitarias. En cuestión de las ayudas humanitarias, ¿nos puede ayudar con su opinión? Bueno, las ayudas humanitarias son absolutamente necesarias. Todo el mundo debería reaccionar para llegar con ayuda a esa gente que está sufriendo lo indecible. El secretario general de la OEA mencionaba que ese sector donde están los campos de refugiados en Gaza es prácticamente la cárcel más grande del mundo, y él la calificó muy acertadamente como el infierno en la tierra, ¿no? Así que el mundo ya debería reaccionar. No lo ha hecho porque, según tengo entendido, existe una especie de veto de Australia, de Alemania y de un par de países más, aupados por los Estados Unidos, que están en contra de que lleguen este tipo de ayudas
pese a que es imperativo que lleguen, ¿no? Doctor, uno de los puntos más debatidos es el papel del derecho internacional frente a los intereses políticos de las grandes potencias, justo como lo mencionaba. ¿Considera usted que existe un doble estándar en su aplicación en este conflicto, especialmente por actores como Estados Unidos o miembros permanentes del Consejo de Seguridad? Es que por un lado los discursos en favor de los derechos humanos, de la asistencia humanitaria internacional, son absolutamente hermosos. Pero en la práctica unos países no hacen nada y otros países se oponen a que esa ayuda llegue. Entonces es más que un doble rasero, es un triple rasero que impide que la gente viva decorosamente, ¿no? Fíjese que ahí hay un 95, alrededor del 95% del agua que tienen para consumir los gazatíes está contaminada por heces y no está debidamente filtrada. Entonces, tolerar ese asunto es tener obviamente un doble rasero, ¿no es cierto? No, con discursos usted no soluciona nada, claro. Absolutamente nada. Con acciones es lo que se soluciona este tipo de necesidades. Claro, bueno, doctora Costa, mejor muchísimas gracias por su claridad y por aportar una mirada estructurada y técnica sobre este tema que muchas veces nos lleva por un lado un poco más emocional. Muchas gracias por darnos un ámbito jurídico, político, y gracias a todos ustedes por sintonizarnos actualmente y no se olviden de seguir las redes sociales de la Channel. Hasta una próxima. Muchas gracias. Gracias por la invitación.